Debemos decir, hermanos, que la iglesia es el pueblo peregrino de Dios y que transitamos por este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos de paso a nuestra patria celestial. Pero es cierto que mientras caminamos por este mundo, en ocasiones nos sentimos hastiados de la maldad, cansados de que los hombres, en lugar de correr a Cristo, se alejen de Él, le ofendan y le cierren su corazón. Esto puede llevarnos a albergar sentimientos, a amargarnos hacia nuestro prójimo y aún desear venganza y represalias inmediatas. ¿Se ha sentido acaso usted así? ¿Ha sentido que el celo de Jehová lo consume? Cuando los pecadores arrogantes desprecian a Cristo y se burlan de su ofrecimiento bondadoso de reconciliación y paz, ¿cuál es su sentimiento, hermano? Es seguro que todo cristiano genuino se ha visto enfrentado a situaciones en las que su paciencia y amor son puestos a prueba a causa de los desprecios de los incrédulos y de la hipocresía de la falsa religión. En muchas de esas ocasiones no sabemos si es legítimo pedir a Dios justicia, si es racional nuestra turbación y furor, si nuestro celo representa con fidelidad una pasión vehemente y un interés real por la gloria de Dios, o si lo que sentimos es un deseo de venganza personal, una ira irracional o un fanatismo cruel. En esta mañana, hermano, quiero que me acompañe a conocer la vida de otro apóstol del Señor. Uno que fue marcado por este sentimiento del que acabo de hablar. Un hombre que recibió con furor y celo el desprecio hacia su maestro, que reaccionó de tal modo que solo hubiese quedado satisfecho con el juicio de Dios sobre sus ofensores. Quiero que aprendamos hoy sobre el apóstol Jacobo, el apóstol de celo por el Señor, el apóstol Jacobo. Seguimos en nuestro estudio acerca de los apóstoles, de los 12 discípulos que el Señor escogió. Hemos estudiado la vida de Pedro, hemos hablado de Andrés, y en esta mañana quiero que hablemos de Jacobo. Para comenzar entonces, hermanos, miremos quién era Jacobo. Su nombre en hebreo, Jacob, y en castellano puede ser traducido como Santiago, llamado Jacobo el Mayor, ya que entre los discípulos existió otro Jacobo llamado el Menor. Esto se cree que era por su baja estatura. Este apóstol es uno de los tres más cercanos al Señor Jesús. El relato bíblico carece de detalles explícitos sobre la vida de este hombre y de su carácter, pero siempre que es presentado en los evangelios lo vemos junto a su hermano Juan. Jacobo era hermano de Juan, Pedro era hermano de Andrés. Solo en una única ocasión se le menciona solo, y es en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 2, donde se nos registra su martirio. De los dos hermanos era el mayor, y quizás esta es la razón de la cual, o por la cual se menciona primero. La familia de Jacobo era una familia prominente. Su padre era Zebedeo. Se puede decir que era una familia más prominente que la de Pedro, y esto se debe a que era un hombre de pesca, era un hombre que tenía un negocio muy abundante, y en los evangelios siempre que los nombran a estos dos, los nombran como los hijos de Zebedeo. Si usted nota por qué los nombran así, porque su padre era una persona importante. Esto le permitía a Zebedeo tener
un estatus alto y gozar de un negocio en el cual podía tener muchos jornaleros. Ahora el apóstol Juan, su hermano, era conocido del sumo sacerdote. Esto le permitió la entrada de Pedro al patio del sumo sacerdote la noche del arresto de Cristo. Esto nos lo narra Juan 18, 15 y 16. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Es probable que el apóstol Jacobo, como hermano mayor de esta familia, comerciante que gozaba de cierta importancia, creía que debía ser el principal entre los 12. Tal vez por esto eran frecuentes las disputas acerca de quién sería el mayor entre ellos. Pero nunca ocupó ese lugar. ¿Quién ocupó ese primer lugar? El apóstol Pedro. El único lugar el primer lugar que tomó Jacobo fue el primer discípulo que murió a causa de Cristo. Jacobo es una figura más importante de lo que solemos pensar. Al ser nombrado siempre en segundo lugar después de Pedro, esto nos muestra su liderazgo e influencia. Existe una palabra clave para describir el carácter de Jacobo, y esta es la pasión, el celo por su maestro. Aunque es poco lo que la Escritura nos comunica de él, es obvio que fue un hombre fervoroso e intenso, y esto es fácilmente deducible por el sobrenombre que el maestro les puso, tanto a él como a su hermano. El Señor los llamó Boanerges, o hijos del trueno. Esto definía la personalidad de estos dos hermanos. Jacobo, por tanto, era celoso, era apasionado y ferviente. Este apóstol nos recuerda a aquel hombre del Antiguo Testamento que durante algún tiempo tuvo celo por el Señor y su gloria, pero que aunque fue apasionado, su celo se vio manchado por su egoísmo y ambición humana. Este hombre del que estoy hablando fue Jehú. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 10, y el versículo 16 dice: y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y lo pusieron pues en su carro. Jehú hizo muchas reformas. Jehú tenía mucho celo por la casa del Señor, por el nombre del Señor. Pero en el versículo 31 nos dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Era un hombre celoso, pero un hombre que no se mantuvo. Este era el peligro de la personalidad de Jacobo. Por tanto, la personalidad de este hombre necesitaba ser transformada por su Señor, pues ese celo dejado sin la gracia puede ser peligroso. El evangelista Marcos es el único que registra que el Señor le llama a Jacobo y a Juan los hijos del trueno. Otros a los que el Señor pone sobrenombre, como a Simón, que le llamó Pedro, recordándole aquello en lo que debía convertirse. ¿Recuerdan que Jesús le llamó a Simón Pedro? ¿Por qué? Porque este hombre tenía que convertirse en una roca. Pero cuando nombra a estos dos hombres, no les está animando, sino les está corrigiendo, les está exhortando. Estos hombres eran impetuosos, celosos, pero deberían ser reprendidos y deberían ser transformados para el ministerio por el cual el Señor les había llevado. Mientras Andrés calladamente llevaba personas al Salvador, vemos a Jacobo con un celo y fervor tan desbordado que él pretendía que todos aquellos que rechazaran al Señor fueran consumidos por el fuego del cielo.
Esto me lleva entonces, hermanos, a un segundo punto general, y es que miremos un incidente en las Escrituras que nos narra y nos muestra el carácter del apóstol Jacobo, el cual tuvo que ser transformado por su maestro para el cumplimiento de su apostolado. ¿Quién era Jacobo? El apóstol del celo. Pero quiero que miremos este incidente que nos narra la Escritura para que entendamos un poco acerca del carácter de este hombre. Quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56 nos dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, ¿cuáles discípulos? Jacobo y Juan, los hijos del trueno, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. De este texto quiero que miremos tres asuntos, y es el contexto de la historia que va del versículo 51 al versículo 53. Quiero que miremos como segundo la respuesta de los discípulos que va en el versículo 54, y lo tercero que veremos es la reprensión de Cristo hacia sus discípulos, versículos 55 y 56. ¿Tenía o no razón el Señor al llamarle a Jacobo hijo del trueno? Creo que este pasaje lo justifica. Vemos aquí un hombre impulsivo, y es probable que caminando con Cristo y ver sus obras, escuchar sus palabras, aumentó su celo. Por ejemplo, cuando él escuchó las reprensiones del Señor hacia los líderes religiosos, cuando maldijo a las ciudades de Corazín y Betsaida, o cuando confrontó los poderes demoníacos. Pero sin embargo, ese celo tuvo que ser reprendido, ya que solo el celo es una virtud cuando se posa en la justicia y la verdad. Veamos entonces el contexto de este pasaje. Versículos 51 al 53. El pasaje, hermanos, nos relata que el Señor Jesús decidió pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Así lo dispuso y le comunicó a sus discípulos. Esta era la ruta más corta para llegar a Galilea, para llegar de Galilea a Jerusalén. Sin embargo, los judíos preferían el camino más largo y evitaban pasar por la tierra de los samaritanos. Preferían caminar muchos kilómetros por el desierto de Perea y cruzar 2 veces el río Jordán con tal de no cruzar por Samaria. Eso era de verdad no querer ver a alguien. Preferir caminar muchos kilómetros antes que pasar por Samaria. Pero debemos preguntarnos, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Por qué los judíos los aborrecían de esa manera? ¿Por qué estas naciones se aborrecían tanto? Debemos decir entonces, hermanos, que los samaritanos eran un pueblo mixto que surgió cuando Israel fue conquistado por el imperio asirio. Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a Asiria, el rey de Asiria envió gente de otras naciones a habitar en Samaria. Esos asuntos los encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Todo esto lo puede leer allí, en Esdras, capítulo 4. No lo voy a leer, los dejo de tarea. Estos extranjeros, o estos samaritanos, al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones,
Pero al ser molestados por los leones, ellos suponían que era porque ellos no habían honrado al Dios de ese territorio. Por tanto, un sacerdote judío fue enviado a ellos de Asiria para instruirlos en la religión judía. Ellos fueron instruidos por los libros de Moisés, pero todavía conservaron muchas de sus costumbres idólatras. El resultado fue una religión que mezclaba elementos de la verdad y del paganismo. Aceptaron el Pentateuco como escritura. Establecieron su propio sacerdocio, construyeron su propio templo e idearon su propio sistema de sacrificios. Es decir, que los samaritanos inventaron su propia religión, mezclando la religión judía con religiones de naciones paganas. Muy parecido a lo que sucede hoy con la gente que cree que puede adorar al Dios vivo y verdadero, inventando su propio culto, ofreciendo al Señor una adoración que Él nunca pidió. Debido a que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra, los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron despreciados universalmente por los judíos. Fue una guerra, hermanos, entre ellos, porque había una mezcla. Para los judíos, los samaritanos eran idólatras, eran hombres que no merecían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque habían dejado al Dios de Israel. Pero el Señor Jesús necesitaba enseñar algo a sus discípulos y como lo había hecho antes, escoge pasar por Samaria. Él lo había hecho antes en Juan capítulo 4, donde se encuentra con la mujer samaritana. Juan 4:3 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. El Señor quería que ellos entendieran que las buenas nuevas de salvación no quedarían restringidas para Israel. Es verdad que fueron los primeros en oír las buenas nuevas, pero Jesús quería salvar a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. El mensaje sería para todas las familias de la tierra. En Hechos 1:8 le dice a sus discípulos: seréis testigos en Judea. Allí dice en Samaria. ¿Cómo le iban a ser testigos en Samaria si no entendían que la salvación era para ellos? Entonces, este pasaje relata que el Señor envía mensajeros a conseguir hospedaje y alimentación, pero los samaritanos, sabiendo que Él iría a Jerusalén a celebrar la Pascua, se oponen, ya que ellos estaban convencidos, escúchenme, que el único lugar en el que Dios recibía la adoración era en el monte Gerizim, un monte que quedaba dentro de su territorio. Por esta razón le niegan a Cristo la hospitalidad. Los samaritanos se veían a sí mismos como los guardianes de la Torá y los verdaderos descendientes de Israel, de las tribus de Efraín y Manasés. Tenían su propia y única copia del Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, y creían que solo ellos conservaban la religión mosaica original. Los samaritanos también tenían un sistema religioso único y establecieron su lugar de culto principal en el monte Gerizim. Ellos consideraban ilegítimos el templo de Jerusalén y el sacerdocio levítico. No estaban de acuerdo con brindar hospedaje a unas personas que irían a celebrar una fiesta religiosa que ellos consideraban ilegítima. La negativa a acoger a Cristo y sus discípulos dentro de su ciudad no se debía a la falta de mesones o lugares de hospedaje. No era que estaban en temporada alta y no tenían hospedaje, todo estaba copado, no. Su rechazo por Cristo y los suyos, este rechazo fue manifestado por el sistema religioso judío que ellos profesaban. Eran enemigos y eso lo dejaron bien en claro. El odio era recíproco. No solo los judíos no toleraban a los samaritanos,
sino que los samaritanos también odiaban a los judíos. ¿Nota entonces, hermanos, el contexto? El Señor tiene que pasar por Samaria y por supuesto no era que el Señor tenía pereza de dar esa vuelta, sino que el Señor tenía un propósito con sus discípulos y decide pasar por esa región para enseñarle una lección a sus discípulos. Envía mensajeros a los samaritanos y por supuesto los samaritanos se niegan a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían enemistad entre ellos. Esto me lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. Y queremos seguir avanzando en nuestro relato. Así que veamos la respuesta de los discípulos. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a la negación de esta nación samaritana? Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué tal esa respuesta de los discípulos? ¿Quieres que mandemos? La respuesta de los discípulos es una insolencia. Ellos estaban diciendo: ¿te parece si mandamos fuego del cielo para que consuma a estos samaritanos como lo hizo Elías? ¿Por qué, hermanos, estaban haciendo referencia a Elías? ¿Por qué estos hombres estaban diciendo: si quieres, Señor, mandemos fuego del cielo como lo hizo Elías? Quiero que miremos por qué razón ellos se refieren a Elías. Para esto debemos remitirnos a Segunda de Reyes capítulo 1, y aunque no vamos a leer toda esa historia, lo dejo de tarea. Si quiero citar algunos textos, quiero por supuesto relatarles lo que pasó allí. Allí encontramos el episodio de Ocosías, rey de Israel, de la tribu del norte. Y este episodio, a quienes ellos se refieren, a los que los discípulos se refiere, ocurrió en la misma ciudad o en la misma región que nos cuenta esta historia que vamos a mirar. Segunda de Reyes. Para este momento ha muerto el malvado rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? El rey Acab era el rey de Israel, del reino del norte. Era hijo de Omri. Dice la Biblia que este rey fue el rey más perverso y malo que tuvo Israel. Fue un hombre que llevó a Israel a la idolatría. Fue un hombre que fue muy malo, pero vemos que lo sucede su hijo Ocosías. Y allí vemos un incidente que pasó con Ocosías. En el versículo 2 dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Ocosías cae, pero él quiere saber si realmente va a seguir viviendo o va a morir. ¿Qué hace? Envía mensajeros ¿a dónde? A Baal-Zebub, el dios de Ecrón. El Señor se opone con ira a que este rey busque a otro Dios y envía juicio por medio del profeta Elías. Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, el tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso
No hay Dios en Israel para que vosotros vayáis a consultar a Baal-zebú, dios de Cron. Por tanto, así dice Jehová, del lecho al que subiste, no descenderás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Por supuesto, el reporte de Elías no fue bien recibido por el rey Ocosías, quien envió a un capitán con 50 hombres a capturar a Elías. Pero el profeta responde en el versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de los 50, si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. ¿Y qué pasó? Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Vemos, hermanos, que Elías dice, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y exactamente fue lo que pasó. Ahora, esto ocurrió en 3 ocasiones y en 2 de ellas fueron consumidos estos 50. El tercero pidió misericordia y el Señor tuvo misericordia. Así que, hermanos, Jacobo y Juan conocían muy bien esta historia. Ellos conocían que Dios había hecho juicio con esta misma nación, con estos mismos samaritanos allí. Y por eso dicen, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo como lo hizo Elías para que los consuma? Ellos tenían bien claro esto y por eso le dicen al Señor que esta debe ser la manera de tratar a los que desprecian al Señor. Ellos razonaron, si Elías lo hizo, quiere decir que Dios lo estaba respaldando, pues eso es lo que debemos pedir. Por eso la respuesta de estos hombres, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? ¿Cuál era entonces el problema? ¿No era legítimo pedir juicio de Dios para una ciudad rebelde? Ellos pensaban que sí, que podrían pedir fuego del cielo, ya que los samaritanos eran idólatras, rebeldes, agoreros. Pero quiero que veamos, hermanos, la respuesta del maestro. Versículo 55 y 56. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Observe, mis hermanos, que el Señor les exhorta. Él reprende su petición y les dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Podemos decir, pues, que no era la respuesta adecuada, ya que el Señor les reprende. Ellos pidieron poder al Señor para enviar juicio. Note que ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no envías fuego del cielo para que los consuma? ¿Cuál fue su petición? ¿Quieres que mandemos fuego del cielo para que los consuma? Pidieron poder al Señor para enviar juicio. Nos preguntamos, ¿acaso Juan y Jacobo no habían visto que en muchas ocasiones a Cristo, o habían visto a Cristo sufrir en muchas ocasiones con paciencia la afrenta y el rechazo? ¿Por qué razón no actuaban como Él? El Señor les deja claro que ese no era el momento de juicio. No estoy como juez.
Algún día vendré como juez y daré el pago a cada uno. Pero hoy estoy salvando. Hoy soy mediador entre Dios y los hombres. Por otra parte, hermanos, lo que impulsó a estos hombres a pedir fuego del cielo no fueron motivos piadosos ni santos. Se estaban apalancando en la religión y el celo para actuar en venganza a un resentimiento histórico. ¿Por qué querían que el fuego consumiera esta nación? ¿Porque habían ofendido a Cristo? ¿Porque habían rechazado a Cristo? No. Ellos se apalancaron de esto. Pero lo que realmente los motivó a pedir que esta nación fuera consumida era su odio y su celo por ellos. Además, la misión de Jesús y Elías eran totalmente opuestas. Jesús había venido a salvar, no a destruir. Ellos habían perdido de vista cuál era el propósito de Cristo en ese momento. Él mismo lo declara en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Matthew Henry dice lo siguiente acerca de esto: el ejemplo de Elías no venía al caso, pues Elías fue enviado a desplegar los terrores de la ley, mientras que ahora se inauguraba la era del Evangelio, a la cual no le cuadraba el alarde de la venganza de la justicia divina. Hermano, note lo siguiente: este incidente ocurre al final del ministerio del Señor. El texto dice: cuando llegó la hora. El Señor iba a Jerusalén a pasar sus últimos momentos. Sus enemigos le han escuchado muchas enseñanzas acerca del perdón y de la gracia. Sin embargo, los discípulos parecen no haber comprendido. El Señor les había enseñado en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión era de rescate y no de juicio, aunque tenía todo el derecho a pedir adoración completa. Él dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús mismo había dicho en Juan 12:46-47, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Todos estos textos nos recuerdan el tenor que marcó el ministerio de Cristo en esta tierra: salvación de los pecadores, misericordia, amor. Por supuesto, hermanos, que habrá un día en el que el Señor será juez. Es como si el Señor les dijera: ay, mis muchachos, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Momentáneamente Jacobo y Juan habían olvidado que hoy es día de salvación. Ellos olvidaron lo que Pablo tenía claro en 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
Sin embargo, rescatamos una virtud en medio de este incidente. Si hay algo peor que exagerar celo, es sentarse pasivamente a permitir ofensas hacia el Señor. Nótese que en ningún momento Jesús condenó lo que Elías hizo. Lo que sucedió allí fue un despliegue justo de la ira de Dios, no de la de Elías. Dios descendió contra estos hombres, Él mismo, no porque Elías se lo haya pedido, porque Dios así lo había querido y así lo hizo. Un régimen perverso como el de Acab y su familia merecía medidas fuertes y de juicio. Pero quiero que vayamos terminando nuestro relato. Ese día no hubo juicio, no hubo fuego. El Señor y los suyos simplemente se fueron para la otra aldea. Pero años después, algo maravilloso sucede. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Puede ver usted aquí la gracia del Señor? Estas personas a quienes se les perdonó la vida años atrás, después fueron alcanzadas por el Señor. Estos hombres aprendieron a ser testigos en estas ciudades. En Samaria se predicó el Evangelio, y quizás muchos de los hombres que negaron al Señor, que lo rechazaron en esa ocasión, se convirtieron al Señor. La historia registra, hermanos, que el testimonio de Jacobo dio frutos hasta el momento justo de su ejecución. Eusebio, el historiador de la iglesia primitiva, documenta un relato sobre el martirio del apóstol Jacobo que viene de Clemente de Alejandría. Clemente dice lo siguiente, que el que llevó a Jacobo al tribunal, cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió y confesó que él también era cristiano. Por lo tanto, ambos fueron llevados juntos en el camino a la ejecución. Pero en el camino le pidió a Jacobo que lo perdonara. Y Jacobo, después de pensar un momento, dijo, la paz sea contigo. Y le dio un beso. Así fueron ambos decapitados al mismo tiempo. Así al final de su vida, Jacobo demostró haber aprendido a ser más como Andrés, llevando personas a Cristo en vez de querer ejecutar juicio. Hermanos, en ese momento no era el momento del juicio. Algún día vendrá el juicio, por supuesto. El Señor es un Dios justo y no dejará por inocente al culpable. Pero en ese momento y en este momento, hoy, es día de salvación. Es día que el Señor está llamando a los perdidos al arrepentimiento. Quiero terminar con algunas aplicaciones. Hermanos, no podemos de ninguna manera permitir que pecados como el orgullo, la falta de amor, el resentimiento se escondan bajo el manto de un supuesto celo religioso y pasión por Cristo. Cuando pedimos que nuestros enemigos sean castigados o nuestra causa sea reivindicada, ¿por qué lo hacemos? ¿Estamos pensando en nuestros derechos, en nuestra reputación, en nuestro valor? Es muy seguro que sí. Es muy seguro que nos escudemos en motivos no piadosos para pedir juicio, para odiar, para buscar venganza y para desear juicios a otros. Matthew Henry dice,
¿No os dais cuenta de la cantidad de orgullo, pasión y venganza personal en esa actitud cubierta bajo la pretensión de celo por vuestro maestro? Muchas personas que se enfurecen por la actitud indiferente u antirreligiosa de sus prójimos no se percatan de la cantidad de corrupción que albergan en su propio corazón. Pedimos juicio sobre otros, pero miremos nuestro corazón. ¿No consideráis de qué espíritu debería ser? De seguro que todavía tenéis que aprender cuál es el espíritu de Jesús. ¿No se os ha enseñado a amar a vuestros enemigos y a bendecir a los que os maldicen? ¿No deberías pedir del cielo gracia en vez de fuego? Estás ya en la época del amor, la libertad y la gracia. Es una época donde fue proclamado el Evangelio y fue proclamado diciendo: paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Mis hermanos, creo que debemos aprender de nuestro bondadoso Señor a amar a los enemigos, a no odiar a los que nos hacen mal y por el contrario pedir gracia para los pecadores. Pedir que el Señor tenga piedad de aquellos que desprecian su nombre y los salve. Sin embargo, hermanos, entendemos que nuestro buen Jesús no fue siempre amable. Con esto quiero decir que no es que nos sentemos a esperar que todo el mundo blasfeme contra el Señor y nos quedemos tranquilos. No. En la obra del Señor siempre hay un lugar para los hijos del trueno. En la Escritura encontramos a Elías, a Nehemías, a Juan el Bautista, hombres llenos del celo por Jehová, que cumplieron su ministerio con brazo fuerte. Lo malo no es el celo, es el celo, sino el conocimiento de Dios. Romanos 10:2, el apóstol dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo malo es el celo mezclado con insensibilidad, que a menudo es cruel. Cuando el celo se vuelve una pasión descontrolada, es letal. El celo es importante, hermanos, pero no puede llevarnos a desear que alguien vaya al infierno. Así como la Biblia dice que hay fiestas en el cielo porque un pecador se arrepiente, debería haber lloro en la tierra por un pecador que se condena. Pensar en el infierno y en aquellos desdichados que lo ocuparán y que lo ocupan debería hacernos temblar. El considerar que pudo haber sido nuestro fin si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros. Habrá un día en que Cristo y su iglesia serán reivindicados y nosotros estaremos satisfechos con la ejecución de los justos juicios del Señor. Pero no es hoy, no es el momento. Hoy es el día de misericordia, hoy es el día de salvación. Los brazos del Señor están abiertos para acoger al pecador que se arrepiente y viene humilde a Él. El juicio vendrá, el día de fuego es inevitable, pero no nos corresponde a nosotros pedirlo. Algún día aquel santo Señor juzgará al mundo, y esto lo manifestó Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 7, versículo 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mi amigo, el fuego es inevitable. Algún día vendrá el fuego sobre aquellos que rechazaron a Cristo, sobre aquellos que rechazaron el Evangelio. Pero amigo, hoy es día de salvación. Arrepiéntete, ven a Cristo, ven, pídele perdón, reconoce tu falta y recuerda que Él vino a buscar lo que se había perdido. Hoy es día de salvación. Oremos.